a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Buen día, Viegas. Buen día, doctor Néstor Berlanda. Buen día. Bienvenidos al primer programa del ciclo 2015 de la grieta de lo increado. Y arrancamos con un buen día, o sea, ya empezamos alterando el tiempo. Para variar un poco, Berlanda. Bueno, buen día, que porque seguramente es todo el día de hoy, digamos. Aunque estamos a la tarde, ¿no? Hasta que llegue la noche. Vamos de 7 a 8. De 19 a 20 horas. Todos los días martes. En el 88.9 de tu dial. Y retornamos, ¿eh? ¿Cómo empezó el año, mamita querida? ¿Cómo arrancó el año, Viegas? Sí, yo bien. El mundo no sé. Pero Ni Argentina tampoco, pero yo bien, bastante bien. Veo que siempre la zona recibí el premio al mejor. Es verdad, ¿se acuerda? tengo que felicitarlo. ¿A dónde dejamos en el último programa del 2014? Bravo, Viegas. Habíamos hablado del concurso de arbolitos de Navidad. Bueno, del litoral. Del litoral. ¿Uno? Bravo, bien. No, concursó todo el litoral. Sinceramente debo decir, lo que el mejor presentó árbol. el Gauchito Gil me defraudó completamente. Ese hombre no está para competir con ustedes. No, en absoluto. Y usted tiene una foto, ¿no? Tengo una foto, con la entrega del premio, el árbol. Premio, así es. Bien. Los ñomos que se acercaron a la casa de Don Viegas. Sí. El muchachito ese azul. Sí, también. Estaban todos. Todos invitados a la fiesta. Seguramente debe haber habido algún servicio, ahora que están de moda. Sí, había servicio de hidromiel. Todo, sí. Por supuesto, después Viegas nos deleitó con esos tragos que prepara, explosivos. Algo de grapa. Esa la tiene escondida, Viegas. Claro, un poco de todo. Así que, bueno, y después, bien, estamos de vacaciones todavía. Es verdad que pero sale a arrancamos el programa por Europa con su arbolito. Claro. ¿Lo han llamado? ¿Cómo es eso? Sí, vamos a competir en la competencia internacional de arbolitos. Christmas Tree de Oslo. Claro, vamos a intentar obtener también premio de Múnich a arbolitos de Navidad. Bueno. Y bueno, pasadas las fiestas y todo, buenas vacaciones, digamos. Estas cosas que pasan acá, que yo sé de qué están hablando, es lo que a uno le da bronca cuando en la televisión o en la radio escucha que los conductores y todos se entran a reír y uno queda fuera del chiste. Pero pero es verdad, si repasamos el programa número 60... No, estoy hablando de eso, estoy hablando de esto, de la competencia europea, de Múnich, pero etcétera. tiene coherencia con los últimos programas. Si la gente, por ejemplo, que nos escucha en YouTube ahora que va haciendo todo el ¿vio? seguimiento, programa 65, 66, bueno, este sería el programa número 67. ¿Vio? Y bueno, entonces continuamos. Todavía falta el 50. Un 67 entre comillas. ¿Y usted cómo empezó el año? Muy bien, Viegas. Sigo sin trabajar, así que mejor no se puede empezar. Bárbaro, bien. Vamos a ver cuánto dura. ¿Algo de música? ¿Fue a ver algo? ¿Algún grupo? No tuvo tiempo. Está todo parado. Todo parado. Ahora en febrero tenemos unos lindos recitales, ya lo vamos a anunciar. Viene Sur Oculto de Córdoba, excelente banda que la tienen que ver. Primera vez que viene en Rosario, más a fin de febrero va a venir Bandera de Niebla. Siempre bien. Les vamos a ir avisando. Perfecto. ¿Y usted, Berlanda? Yo empecé en un estado de aislamiento, me fui a un retiro espiritual al norte del país. Estuve enclaustrado una semana. Eso es ¿en un monasterio? En una cabaña. En Tilcara. Ajá, una cabaña de adobe. Una cabaña de adobe, techo de paja, sí. No salí durante una semana, nada más que para... Hablaba con los Trichocereus tersheki, con los guachumas del lugar, los cactus. Y meditaba, sí. Llegó Para prepararme para este 2015, para canalizar todas las energías
positivas que tira el Sí, cosmos. que no se han visto hasta ahora, ¿no? Porque arrancamos. Berlanda va a empezar un con nuevo todo, programa ¿no? en Canal 3 de Rosario. Cuando Compromiso, termina el Padre Compromiso Ignacio, 2. arranca Berlanda con su programa La Era de Y Aquarium. usted vio que me estoy dejando una Es barba. verdad. Un Sí, sí, santo- de profeta. Hablando Una de que barba vamos a profética. hablar ahora del profeta, justamente. sí. ¿Eh? ¿Alguna conclusión trascendente? ¿Arribó alguna conclusión trascendente Sí, que qué pueda li- compartir? Sí, la conclusión trascendente de qué lindo descansar sin laburar, sin tener todo el tiempo para uno y Claro, hacer sí. lo que uno quiere. Es Así una es. conclusión. Un mensaje sano para nuestros oyentes. Sí, que realmente el tiempo uno lo tiene que aprovechar en lo que a uno le gusta. Y usted sabe que yo en mi consultorio tengo un cartón con un dibujito, una publicidad que dice no a largas horas de trabajo. ¿Usted la cumple, Berlanda? ¿eh? ¿Usted la Pero cumple? eso se lo pone a los pacientes para que no Lo jodan tiene mucho. puesto- lo tiene Usted para que lo cobra vea el por hora. paciente, para que lo vea el paciente. Usted porque cobra por hora como los consi- abogados yanquis. Pero Entonces, no. plin, plin, ahí No, tiene el pero reloj ¿sabe ahí, qué? el ¿Sabe cartel qué? y los pacientes saben que se tienen que ir. Porque yo realmente considero que más allá que a uno le pueda o no le gustar el trabajo, creo que en realidad uno debería trabajar como trabajo, digamos, obligado, el menor tiempo posible y el mayor tiempo posible dedicado al esparcimiento y a la creatividad. Bienvenidos Claro. a la era de No Acuario. todo el mundo puede, lamentablemente, No, por tener eso, ese por eso tiempo, digo. ¿no? Pero por eso todos los seres lamentable, humanos pero deberían realmente, tenerlo. justamente las cosas están, Sí, ya sabemos, no vamos a descubrir nada nuevo, que están las cosas hechas mal. Hay gente que trabaja 12, 14 horas Claro, y de sí, pronto sí, va sí, perdiendo. El mundo capitalista es el que nos tiempo. roba Que es muy el interesante. tiempo para los otros, ya lo dijo Marx, ¿no? Y es muy interesante que eso que usted dijo del mundo capitalista, que lo vamos a hablar la semana próxima, y quizás a lo mejor la otra semana, cómo claramente, porque es hasta simbólico, cómo el mundo podría haber sido distinto y cómo un perfecto ejemplar del mundo capitalista hizo que el mundo que tengamos sea como el que tenemos. Quizás hubiese sido distinto, bueno, quizás no sabemos, pero sí había grandes posibilidades que el mundo hubiese sido distinta, y esta historia que vamos a contar de un personaje que vamos a hablar la semana próxima, básicamente pone de manifiesto eso, cómo el capitalismo, un representante del capitalismo, digamos, hundió a lo que podía ser un mundo distinto. Avances del próximo capítulo de La Bien. Vida de lo Increado. Qué bueno, qué bueno. La vida de un personaje Bien. que nos cambió. Y hoy tenemos Es así. Hoy vamos a tenemos hablar otro sobre personaje. una figura, bueno, ustedes ya habían hablado en un programa anterior, no recuerdo qué número. Vos no estabas en Sobre, ese yo no programa. estaba En realidad que habíamos hablado sobre el Islam habían sobre hablado, el ¿no? Islam y la tergiversación del Islam a partir de estos Claro. grupos terroristas como Fíjense lo que ISIS y pasó demás, ¿no? recientemente, ¿no? Después de ese programa, con los atentados en Francia, de lo que tanto se habló, y bueno, ahora ha sido tapado por otro tema aquí en Argentina, más de urgencia, pero bueno, es como que todo se dispone, según mucha gente, a una especie de confrontación un poco artificial, ¿no? Entre algunos intereses que tienen que ver con el mundo occidental, su sistema económico y de poder, con un enemigo, digamos, ad hoc, sería en este caso el mundo musulmán, que es muy, muy, muy desconocido A ver. en Occidente, ¿no? Incluso para la mayoría de la gente, el Islam y la biografía incluso de su profeta, de Muhammad, ¿no? O Mahoma, es completamente desconocida, ¿no? Hay una ignorancia, me incluyo también, pienso que tiene que ver con la cultura, incluso nosotros que provenimos también de la madre patria, que ellos expulsaron, digamos, a los musulmanes después de haber estado 400 años, ¿no? 4 siglos en su territorio. Es una cultura riquísima, evidentemente, de la que nosotros, la verdad, conocemos poco y nada. Y justamente... Y de lo poco se conoce aparentemente bastante tergiversado. Y bastante justamente. tergiversado, justamente. Porque lo que vamos a ver Sí. hoy sería un aspecto del profeta del Islam, de Mahoma, un aspecto no reconocido. Así O, es. Digamos, la propuesta que Sí. es de... Y no reconocido por los propios musulmanes, ¿no? Digamos que hemos tomado un libro muy interesante, A ver, quizás un libro marginal dentro de lo que es también el mundo islámico,
Y hablando de españoles, justamente se trata, el autor de este libro, del que tomamos hoy nuestra fuente principal para el programa de hoy, es un español converso. Fíjese que ya personaje insólito, ¿no? Es español, es musulmán, es un filósofo convertido al islamismo y su nombre árabe es Abdelmumin Aya. Sé que usted también ha leído alguna entrevista Así por ahí es. que anda dando vuelta en internet de este autor. Que sacó un libro muy particular. Este libro ¿Cómo de se llama el libro? Abdelmumin Aya se llama El secreto de Muhammad, la experiencia chamánica del profeta del Islam. Ahí Y está. ya con ese subtítulo le estoy diciendo casi todo, ¿no? Lo interesante es que este libro, por supuesto, es un occidental que está escribiendo para occidentales, ¿no? Primero. En primer lugar, la tesis de Abdelmumin Aya es que, creo que se llama Vicente, su nombre, digamos, en español. No tengo el apellido aquí. Esta persona, digamos, este autor, parte de esta premisa, ¿no? De que Mahoma ha sido desacreditado en Occidente. No solamente que tenemos mucha ignorancia sobre la cultura islámica en general, sobre los distintos matices, ¿no? Porque no hay un solo islam, así como no hay un solo catolicismo, un solo cristianismo, hay muchos, y de muchos colores, y que asume también diversas formas en distintas regiones del mundo, sino que además ha sido particularmente desacreditado, ¿no? Incluso por los mismos estudiosos de... Por los, claro, los mismos arabistas, arabistas. y sobre todo los arabistas españoles, dice Aya, que han sido algo así como un género de profesionales que se han dedicado a denostar su propio objeto de estudio, ¿no? En este caso seguramente, vuelvo a repetir, porque son españoles, ¿no? Y entonces hay toda una cuestión de desacreditar a los árabes en general, a los musulmanes en particular, por haber sido la cultura española, digamos, en su momento, digamos, haberlos expulsado, digamos, y tenerlos ahí como en Marruecos, ¿no? Como vecinos fronterizos y enemigos al mismo tiempo, ¿no? Como lo particularmente otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del libro? Lo dice explícitamente en las primeras páginas, dice, bueno, los occidentales ahora está muy de moda el tema del chamanismo. Este programa tiene que ver, creo, con eso también, a partir de muchas cuestiones que seguramente tienen que ver con nuestras propias carencias espirituales y demás. Muchas veces hemos hablado de esto. La cuestión es que hay mucho interés por el tema del chamanismo en general, y en los últimos 50 años, digamos, 60 años, muchísimos estudios, ¿no? Sobre este tema a partir de autores que ya hemos tratado aquí, Mircea Eliade, Rudolf Otto, y bueno, y muchos estudiosos de la mitología y del fenómeno del chamanismo. Todo lo que tiene que ver con el transpersonalismo, ¿no? Stanislav Grof, la psicología transpersonal, y todos, digamos, muy interesados en este antiguo y todavía, gracias a Dios, no desaparecido del todo fenómeno, ¿no? La medicina tradicional también, fíjense cómo será el interés que nosotros estamos realizando, y empezamos en marzo de nuevo el curso de medicina tradicional indoamericana, nada menos que en la Facultad de Medicina, acá en nuestra Universidad Nacional de Rosario. Que lo interrumpa, Sí, no, por doctor favor. Villegas, que quizás en uno de los programas podamos tener una sorpresa también, Sí. que viene relacionada con el curso y también viene relacionada con Así la es. presencia de una visita que puede venir aquí En marzo. a nuestra ciudad. Así Sí, que en marzo. dentro de muy poco. No, si no va a estar grabado, pero seguramente Pero de cualquier vamos a tener- manera vamos a tener algo en el programa, seguro. misterioso Entonces este le vinieron, decía, arrancaron claro, misterioso. entonces 2015 es año del misterio. Año del misterio. Entonces dice este autor, bueno, A hay ver, mucho interés en este el tema autor- del chamanismo. ¿Y por qué no considerar al profeta Muhammad, y él es musulmán, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva. Es decir, que Porque a través del estudio de la persona encontró diversos sucesos que Episodios, pasaron a sí. lo largo de la vida, que él lo puede hacer una especie de paralelismo con lo que Exacto. sería un chamán. Con lo que sería un Porque la chamán de primera cualquier otra pregunta, cultura. Sí. ¿Es factible llamarlo a Mahoma un chamán, teniendo en cuenta que el chamán es el emergente de una cultura, de un tipo de cultura? Esa fue la primera pregunta Claro, sí, que sí, sí. hablamos. Al final, fuera de la al radio, final del digamos. libro, obviamente el autor es musulmán, ¿no? Entonces dice que no hay duda
que es no hay ninguna duda de que se trata de un chamán. En el sentido que usamos la palabra chamanismo desde la antropología, digamos, desde los estudios interculturales y demás. Tomando todas las características del chamán, es decir, sí. curador, que ahora vamos, comunicación exacto, con seres espirituales, la ascensión a los planos celestes, el descuartizamiento del cuerpo y todas estas cosas que ahora vamos a ir, no todas, pero algunas puntualmente vamos a ir repasando según lo hace el mismo autor en su libro. Pero claro, es musulmán y dice, no solamente es chamán, sino que también, qué duda cabe, es el profeta, ¿no? Así que una cosa no excluye a la otra. Como decíamos la vez pasada. Lo que no todo es profeta claro, es chamán. Ahora, no todos los chamanes son profetas. Exactamente. Ese sería el planteo del autor. Sería el planteo del autor. Y también, por supuesto, dice lo que no es un farsante. Porque todo el arabismo español y muchísimos autores se han dedicado durante años y siglos, digamos, a la famosa teoría de el profeta loco, Mahoma loco, o Mahoma de la Guerra Santa. Farsante, ¿no? Sí. ¿Farsante en qué? Farsante en el sentido de que muchos autores afirmaban que había copiado o no había tenido auténticamente las experiencias, la famosa revelación del arcángel Gabriel y demás, sino que le había tomado del judaísmo, que le había copiado de Lo que pasa es que autores, el Islam, ¿no? en tiempos históricos es como que viene detrás de todas las otras religiones. Claro, es la última gran religión. Viene el judaísmo primero, claro, después aparece el cristianismo y después aparece el Islam. Como sello toma, del claro, sello, Mahoma, dicen ellos, del último profeta, claro, sello de la profecía y de la revelación, ¿no? Porque no sé si muchos oyentes lo conocerán, que el propio Corán habla también de los profetas bíblicos. Habla se menciona a Jesús también, como y bueno, los islámicos lo tienen no como el Hijo de Dios, pero sí como un profeta en realidad, muy respetado. Sí. El concepto de Hijo de Dios aparece en uno de los concilios cuando ya el cristianismo formaba parte de la religión oficial romana. Claro. O sea, la primera iglesia, como lo decíamos creo en uno de los últimos programas, la primera iglesia cristiana hablaba de Jesús Hijo del Hombre, no un Jesús Hijo de Dios, Jesús como profeta. Ese concepto aparece incorporado por Pablo y después con los emperadores romanos, con Constantino fundamentalmente ya determinado, ¿no? Exacto. Pero era un profeta para... Sí. Es más, el autor afirma que no solamente Mahoma era una especie, digamos, de chamán, sino también lo fue Jesús, Moisés, Zoroastro y demás. Así es. Algunos de los rasgos chamánicos, según el chamanismo tal como lo definió en su momento Mircea Eliade, recuerdan ustedes, este autor rumano que escribió el famosísimo y hoy clásico Las técnicas arcaicas del éxtasis, ¿no? Incluyen algunos de los siguientes, empezamos por la conclusión y después vamos al principio. No vamos, por supuesto, a desarrollar ni la mitad de todo esto, pero estos serían algunos de los rasgos típicos que aparecen en los chamanismos de todas las culturas y que también el autor encuentra no solamente en el Corán, sino sobre todo en los llamados hadices, ¿no? Hadices, que son las tradiciones, Islam, no sé si legendarias o no, que hablan de dichos del profeta, ¿no? Y que es parte de la tradición islámica. Algunos de los elementos son el encuentro con un mensajero alado, la violencia de estos mensajeros celestes, lo que sería el desmembramiento del cuerpo, en este caso, en el caso de Muhammad, la apertura del pecho. El mismo chamán, digamos, en este caso Muhammad, testigo de esa operación físico-espiritual, diríamos. El hurgamiento en las entrañas, el corazón como una víscera que se toca y se saca, se coloca, ¿no? Se vuelve a colocar. El cerramiento de la herida, las visiones de luz interior, los dolores de cabeza, sufridos en este caso por el chamán, la cueva como lugar de encuentro. Recordemos que el primer encuentro con con Jibrin, como dicen, o nosotros lo conocemos como el ángel Gabriel, ha sido en una cueva, ¿no? Sabemos también todos los simbolismos que encierra el tema de la cueva. El sueño como el momento propicio, el calor místico durante el trance. También muchos chamanes sienten, digamos, durante lo que sería la experiencia extática, la experiencia en éxtasis, una especie de calor corporal. Y tenemos
muchísimos de estos ejemplos en tradiciones indoamericanas, ¿no? De indígenas desde Norteamérica hasta Sudamérica. Esto también cuenta el autor a través de varios hadices. La destrucción del mundo, o sea, Muhammad asiste a lo que sería una especie de fin del mundo, pero el autor afirma que esto no es una cosa que va a suceder, como una especie de apocalipsis, digamos, que va a suceder, si bien el Corán arranca, digamos, con estas estremecedoras imágenes. Se trata de una experiencia vivida por el profeta, ¿no? La destrucción del mundo es también su propia destrucción al mundo profano, de alguna manera. Los muertos salen de sus tumbas, el paso por el puente del horror, el centro del mundo, la experiencia que tiene de ascensión. En algunas versiones, como aparece en el Corán, por ejemplo, asciende desde Jerusalén, recordemos el centro del mundo. Todo chamán siempre asciende al mundo transpersonal o al mundo de las regiones superiores desde un centro, que en cada cultura va variando ese centro. Puede ser una montaña, puede ser, qué sé yo, el Uritorco, no sé, entre los Comechingones o cualquier montaña, digamos, sagrada. La aparición de un caballo alado, la cabalgadura alada, un guía en lo desconocido, en este caso el guía, bien, los chamanes siempre tienen como guías animales, o bueno, eso va variando en distintas culturas. En este caso, digamos que el guía al mundo de lo desconocido siempre ha sido el ángel Gabriel, en el caso de Arcángel Gabriel, ¿no? El agua de la vida, una descripción de las regiones beatíficas, el árbol del centro, el famoso árbol, eje del mundo, el alma como pájaro, las esposas celestes y el descenso a los infiernos. Estos son los 25 elementos que el autor encuentra tanto en el Corán como en los distintos hadices o tradiciones. ¿Me permite un paréntesis? Y que tienen que ver con esto, del Muhammad chamán, ¿no? Permítale. ¿Me permite un paréntesis? ¿Cómo no? Ese tipo de, esas características que usted describe del chamán, son las características que nos basamos con Juan Acevedo, el psicólogo Juan Acevedo, para escribir el libro Los Extraños, claro, que habla del fenómeno de abducción en la República Argentina, donde nosotros proponemos la hipótesis que las abducciones, o sea, la abducción es este supuesto secuestro por parte de seres extraterrestres de la gente, que suben a veces por un haz de luz o son visitados en sueño y demás, eran en realidad iniciaciones chamánicas espontáneas, simplemente vista a los ojos del siglo XX. Pero yo recién, mientras usted estaba leyendo esto, claro, recordaba parte de casos donde se siguen esos mismos parámetros. Y lo interesante es que de esos casos que ustedes con Acevedo habían estudiado en su momento, que fue parte de aquel libro sobre el tema de las abducciones en la Argentina, es que ese fenómeno se produce en pleno siglo XX y XXI, digamos, ¿no? Eso es lo extraordinario, no es un fenómeno pasado de moda, digamos, que tiene que ver con siglos anteriores o gente que, como en el caso de Muhammad, vivía en el desierto, ¿no? Arranca el libro entonces, El secreto de Muhammad, diciendo que para el profeta todo estaba vivo y todo tenía sensibilidad. Hay muchos hadices que hablan de que si uno los mira, digamos, desde la perspectiva chamánica, cambia bastante, dejan de parecer tan quizás irracionales, digamos, como todas aquellas tradiciones que hablan de que el profeta, digamos, comprendía el idioma de toda la naturaleza, ¿no? Incluso Mircea Eliade toma ejemplos de distintos chamanes siberianos que comprendían, digamos, durante el estado de trance o el estado no ordinario de conciencia, el idioma de toda la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, se han transmitido hadices en los que se cuenta cómo Muhammad hablaba con los camellos, cómo estos se quejaban del maltrato que sus dueños le estaban dando, ¿no? Toda la naturaleza habla, dice el autor, pero solo los chamanes son capaces de oír su lenguaje. Y cuando Muhammad se encontraba lejos de la Meca por sus negocios, en los valles donde no había casi ni un alma viviente, todas las veces que pasaba cerca de una piedra o de un árbol, una voz le decía: «La paz sea contigo, oh mensajero de Alá». Y el mensajero se volvía hacia su derecha, hacia su izquierda, miraba detrás de él, no veía más que árboles y piedras. Y se quedaba así de pie, mirando y escuchando tanto tiempo como le complacía a Alá.
Una tradición que se remonta incluso al primo del profeta, Alí, da cuenta de que este hecho era normal en la vida de Muhammad. Yo iba caminando con el profeta por Meca, decía el primo, y no había montaña o árbol con que nos encontráramos que no dijera, paz a ti, oh mensajero de Alá. Y ni siquiera parece que esta condición, digamos, fuese suya por efecto de la revelación, pues contaba el profeta, en otro ádice, que él conocía una roca en la Meca, que ya antes de recibir mi misión, esto en palabras en primera persona de Muhammad, ¿no? Antes de recibir mi misión me saludaba la roca. Todavía ahora sabría decir cuál es. Por ejemplo, Antonio no nos contaba de las rocas. Sí, exactamente. Las rocas vivas le llamaban. Las rocas piedras vivas. Don Antonio, recordamos, un chamán del pueblo Shipibo-Conibo, del Amazonas peruano. Tenía como ayudante. Que lo tenía como ayudante, sí. Nunca la trajo a Argentina, o sea, nunca nos la mostró, pero sí nos ha contado que la tenía bien guardada en su choza, en su casa en la selva peruana. Y sí, en las visiones él me contaba que aparecía la piedra con rostro, digamos, claro, ¿no? Y hablaba. Y hablaba, como una piedra viviente, diríamos. Viviente, ¿sí? Incluso le llamaba así, piedra encanto o piedra viviente. Bueno, en este caso sí, algo parecido, ¿no? Los árboles y las piedras se comunicaban con Muhammad, ¿no? El mismo Corán, dice, el autor recoge esta capacidad de todas las cosas, incluso de las cosas que parecen, digamos, materiales, no vivientes, ¿no? Por alabar a Alá. Los árboles, las montañas, todas las cosas están permanentemente alabando, digamos, al Creador, ¿no? Sin excepción, todo lo que hay en el cielo y en la tierra hace la alabanza, pero vosotros no podéis entender, dice el Corán. Pero Muhammad sí podía entender las palabras de todo lo existente, hasta incluso partes del cuerpo, ¿no? Se cita varias textos islámicos donde hay personajes, digamos, que ponen a los pies o a las manos o a las casas o a las paredes como testigos de distintos acontecimientos, ¿no? Como que todo tiene vida, ¿no? Y este es un concepto especialmente chamánico, ¿no? El que todas las cosas, no solamente las cosas vivas, los animales o las plantas, sino que hasta las rocas, todo, digamos, tiene vida. Después, bueno, el autor ya comienza a analizar los primeros acontecimientos chamánicos de la vida del profeta, arrancando por la famosa apertura del pecho, en árabe Shaqqa Sadr. Y esa en teoría podría haber sido la primera manifestación cuando Mahoma era chico, porque digamos las revelaciones que van dando forma al Corán son de Mahoma más adulto. Claro, que uno podría decir, bueno, una vez que ya el profeta murió y que digamos ya se creó la religión nueva y demás, empiezan las historias míticas, empiezan las historias legendarias. Uno podría decir, bueno, empiezan a inventar cosas de la infancia, porque seguramente no se sabía nada, pero bueno, todo eso pertenece, digamos, igualmente a la tradición islámica. Por lo tanto, entre los relatos más claramente chamánicos de la vida del profeta, el primero que se dio en el tiempo llega como este recuerdo de la infancia, que está contado de varias formas en distintas tradiciones. Hay varias versiones, ¿no? Pero vamos a leer una de las versiones. Encontraron a Muhammad sentado en la cima de una colina, estaba totalmente tranquilo, pero en su rostro tenía el color siniestro del polvo al que todos debemos regresar. Lo abrazaron tiernamente y lo llenaron de preguntas. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te ha sucedido? Mientras vigilaba a los corderos pastando, respondió: vi aparecer dos formas blancas que tomé al principio por dos pájaros grandes. Este elemento 1 chamánico, ¿no? Luego estas formas se acercaron rápidamente y comprendí mi error. Eran dos hombres vestidos con túnicas de un blanco cegador. Esto de los personajes luminosos, ¿no? Los pájaros grandes. Los pájaros grandes. Uno dijo al otro señalándome: ¿es él? Sí, es él, contestó el segundo personaje, ¿no? Mientras estaba inmovilizado por el miedo, esto de la parálisis también me recuerda a la parálisis del sueño, ¿no? Que también es muy frecuente últimamente en la gente joven, ¿no? Me están llegando muchos casos, le contaba a ustedes dos que son psiquiatras el otro día,
de gente que está pasando por este fenómeno de la parálisis del sueño. Parálisis del sueño que también es típica de los casos de abducción en su concepto de visitantes de dormitorio. Exacto, y de muchos encuentros del tercer tipo, ¿no? De la vieja clasificación de la ufología clásica donde aparecía esta cosa que también está en las tradiciones legendarias de los gnomos, ¿no? Que era el pilló que se llamaba o la parálisis justamente que provocaban que esta visión, digamos, que empieza con esta visión de unir parte de la historia del pasado con lo que estaba sucediendo en el siglo XX, me refiero a la cuestión de los ovnis, los ovnis no vistos como naves extraterrestres, sino como como un fenómeno mucho mayor. El primero que hace todo este reconto creo que es Jacques Vallée, cuando escribe Pasaporte a Magonia, que hace la relación entre el mundo de los hadas, los gnomos y demás, y todo este tipo de fenómenos que pasaban. Y bueno, si vamos más atrás, que es una vuelta más que uno le puede dar a esto, lo encontramos directamente en el chamanismo. Podríamos decir una abducción del profeta Mahoma. Claro, lo encontramos en el chamanismo, lo cual habla de una continuidad o un continuum entre este tipo de experiencia que en definitiva no es ni más ni menos que el encuentro con ese otro lado. A partir seguramente de un estado no ordinario de conciencia. Exactamente. Entonces, mientras estaba inmovilizado, lo agarraron, lo arrojaron al suelo y dice, y me rajaron el pecho, ¿no? Ahí está el elemento chamánico del famoso desmembramiento. Entonces quitaron de mi corazón un coágulo negro que arrojaron lejos, luego volvieron a cerrar mi pecho y desaparecieron como fantasmas. Bueno, hay otra versión también, la versión 2 más larga, pero no importa. De cualquier manera, tenemos claramente el tema de que en la infancia ya había, mucho antes de la revelación, el profeta había sufrido una iniciación, si se quiere. Para que después llegara... ¿Les parece que hagamos un pequeño corte? Por supuesto. Viegas, usted trajo un tema para arrancar este año. Sí, dedicado a la gente de Charlie Hebdo. No, este es un tema de Queen, que yo lo recordé rápidamente, no sé si muchos lo recuerdan, porque es un tema que después estuve investigando, y es viejo, del año 78, de la agrupación Queen, pero no salió en todos los discos, salió en algunos álbumes. El single como claro. Single se sacó en 4 países nada más. En 4 países nada más. El single se sacó en Bolivia, en Alemania, creo que Yugoslavia en aquella época y en no sé qué otro país más. No siempre, digamos, apareció muy alto en los charts, pero por alguna razón yo lo escuché en mi infancia, este tema siempre me quedó grabado. Se supone que Freddie Mercury estaba cantando en árabe. Muchos creían erróneamente que Freddie sabía hablar otros idiomas además de inglés. En realidad no. Hay 2 o 3 palabras en árabe. Mustafa Ibrahim, ¿no? Que es el nombre de la canción, el nombre de un personaje cualquiera árabe, y después el saludo, ¿no? La paz esté con vosotros, la paz esté contigo en árabe. Al final de la canción todo lo demás es zaraza. Y no hay otra palabra, digamos, en árabe, y Freddie Mercury no sabía hablar más que en inglés, nuevamente, ¿no? La grieta. Pero el tema tiene, digamos, sí. El tema tiene todo un aire árabe, que usted le quiso dar musulmán, que yo le quise dar. Muy bien. Entonces, al tema. Además, un homenaje a Freddie siempre, ¿no? Permanente. Del séptimo disco de Queen, de disco jazz, discazo. Exacto. Discazo, tiene Don't Stop Me Now, uno de mis temas favoritos de Queen, entre otros. Entre este que vamos a escuchar, Mustafa. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta. El profeta Mahoma, el mensajero alado, la violencia de los mensajeros celestes, la apertura del pecho, el mismo chamán que es testigo de la operación, el hurgamiento de las entrañas, el corazón como víscera que se toca y el cerramiento de la herida. Obviamente hay muchos textos, no solamente de los chamanes siberianos o indoamericanos, sino, por ejemplo, en un libro religioso del zoroastrismo se habla de la iniciación de Zaratustra por parte también de unos seres celestiales, y entre otras pruebas se vertió metal fundido sobre su pecho, y allí se enfrió. Fue cortado su cuerpo con cuchillos, apareció el interior de su vientre, corrió la sangre, pero luego pasaron la mano y fue curado Zaratustra. O sea, fíjense cómo se repite en distintas culturas o contextos religiosos este tema de la iniciación a través, digamos, de un símbolo, ¿no? Que sería la apertura del cuerpo.
Después obviamente tenemos otro acontecimiento chamánico en la vida de Mahoma, el modo de la revelación, ¿no? Durante la aparición del ángel a Muhammad, repetimos, en una cueva fue esto, en la cueva de Hira, el profeta estaba dormido la primera vez, digamos, ¿no? Y en esta primera aparición angélica cuenta el mismo profeta que salí de la gruta para volver en mí, cuando al hallarme en la mitad de la pendiente de la montaña, oí una voz proveniente del cielo que gritaba: Muhammad, eres el profeta de Alá, y yo soy Jibril, el arcángel Gabriel, ¿no? Elevé la mirada al cielo, Jibril lo llenaba por completo, y tuve que apartar mi vista, que se había cegado, a otras partes del horizonte. En todas partes encontraba su imagen deslumbradora. No podía moverme ni dar un paso ni adelante ni hacia atrás. Resulta que Yadilla había enviado a alguien a buscarme y me encontró inmovilizado en ese estado. No pude acompañarlo y tuve que regresar a la Meca sin mí. Más tarde dejé de sentir eso y entonces volví a mi casa. Si vemos cómo hay toda una preparación, digamos, anterior, ¿no? Otros momentos en que se encuentran estos estados extáticos. Y aparecen algunos otros rasgos comparables con la experiencia chamánica en distintas culturas del mundo, como son las visiones de luz interior, los dolores de cabeza, la cueva como lugar de encuentro, el sueño como un momento propicio y el calor místico durante el trance. Después el autor habla, bueno, de quizás una cuestión que tenga que ver con la propia cultura del desierto, que es la violencia de los mensajeros celestes. Si bien vemos que en otras culturas también los mensajeros celestes, digamos, actúan con violencia durante la iniciación, siempre es un poco terrorífica, ¿no? Y es un poco violenta el hecho de que le abran el pecho y le saquen algo. O sea, ¿no? Exactamente, ¿no? Los ángeles del Islam, dice el autor, dice, guerrean e incitan a la lucha muchas veces, ¿no? Esto sobre todo en el periodo de las batallas, con lo cual, digamos, el Islam se fue expandiendo en distintas partes más allá de la península arábiga, ¿no? Respecto de los dolores de cabeza, bueno, sabemos que habitualmente sufría el profeta Muhammad, que son una realidad constatada entre los chamanes, y el mismo profeta llamaba a su neuralgia la enfermedad de los profetas. Fíjese usted, leemos en un hadis que se remonta a la época de Abu Huraira: cuando la revelación venía al profeta de Alá, le sobrevenía un gran dolor de cabeza. Por su parte, bueno, el autor compara con chamanes, digamos, por ejemplo, goldos o siberianos, y bueno, sabe que aparece esto ese mismo, tema, ¿no? Llevándolo al plano netamente médico, en algunas migrañas, que son aquellos dolores de cabeza que tienen, digamos, que se duran en el tiempo, que son muy fuertes y demás, es lo que se llama, lo que aparece o que puede aparecer al principio, una cuestión de aura, se le llama aura, que son aquellos fenómenos donde de pronto puede haber problemas en la vista o ver destellos luminosos y demás, ¿no? Y acá básicamente estamos haciendo, si se quiere, esa misma descripción. Sí. La cueva como lugar de encuentro, bueno, otra vez Aisha narra sobre tiempos que precedieron a la primera revelación, o sea, todo esto es anterior. Fíjense en las palabras usadas por este autor, Aisha. Después que se le hizo querida la soledad, o sea que se volvió adicto a la soledad, el profeta se aislaba en la cueva de Hira. Allí adoraba a Alá durante varias noches antes de volver a su gente a aprovisionarse para otro tanto. Después volvía junto a Jadilla, cogía viandas para un nuevo periodo, hasta que le sobrevino la realidad, estando en la cueva de Hira. O sea que también esa cueva, digamos, donde sucede la revelación, pero seguramente aplicaba alguna técnica, bueno, técnica de aislamiento sensorial. Es una técnica utilizada por chamanes siberianos y también, sobre todo, por los indios norteamericanos de las praderas, ¿no? Que lo utilizaban como un rito de pasaje, el tema de... y muchas veces en las cuevas o en un pozo, ¿no? Esto del aislamiento sensorial. Ya sabemos, ¿no? La importancia de la caverna en la iniciación de los distintos hombres medicina, de los distintos hombres médicos o curanderos o chamanes
desde Australia hasta América, ¿no? Hay consenso en un amplio sector del Islam en que las primeras visiones del profeta se produjeron durante el sueño. El primer célebre encuentro con el ángel Gabriel fue dormido, ¿no? Y acá nuevamente en primera persona habla el profeta, dice: Jibril vino a mí mientras estaba dormido, trayendo consigo una tela ricamente ornamentada que contenía un escrito. Y en cuanto lo recité, desapareció y él me abandonó. Desperté de mi sueño y fue como si un texto hubiera sido inscrito en mi corazón. Esto me hace acordar muchísimo María Sabina. A María Sabina, la iniciación de la... Con un libro que viene Sí. el espíritu de la montaña, del cerro... Nicón Tocoyó, en Mazateco, sí, el Cerro de la Adoración. El Cerro de la Adoración. ¿Se acuerdan que estuvimos ahí? Sí, estuvimos y contamos inclusive la experiencia esta, que de un lado estaba toda la cuestión pagana, si se quiere, del otro lado la cuestión católica, y que ella ve venir cabalgando desde el cerro hacia su encuentro. Sí, un espíritu todo vestido de blanco, en un caballo blanco, y que le muestra un libro, y ella como que además no sabía, igual que Mahoma, no sabía ni leer ni escribir, ¿no? La chamana mazateca, y esa es su iniciación. Ella dice como que podía leer, o que las palabras del libro, un símbolo también, ¿no? Se guardan, digamos, dentro de su cabeza, de su entendimiento, ¿no? O sea, usted fíjese que estamos hablando de Muy María Sabina, estamos hablando de, si no me equivoco, cuando surge María Sabina al mundo occidental, creo que es 1954, en la revista Life, la nota de Gordon Wasson cuando va a hacer la investigación sobre los hongos y los cívicos, y acá estamos hablando de no sé cuántos miles de años, lo de Mahoma, ¿no? O sea, encontramos la misma secuencia en dos culturas completamente distintas, si se quiere, la cultura occidental y la cultura árabe, y básicamente tenemos el mismo tipo de fenómeno, lo cual está hablando de la universalidad de la mente y de la universalidad de la forma de entrar en estos estados no ordinarios de conciencia, y por otro lado entrar en este otro mundo, este mundo espiritual, esta otra parte de la realidad, o esta realidad más ampliada. Exactamente. ¿Verdad? Y en un punto también hay una diferencia que no es menor, digamos. La unidad del psiquismo humano. Sí. Y también la importancia que tenía, sobre todo en la antigüedad, esto que describía el doctor Berlanda, ¿no? O sea, el encuentro con las otras realidades ampliadas. En el caso de Mahoma, no utilizaba ningún tipo de sustancia psicotrópica. No, de hecho a diferencia, por ejemplo, las de prohíbe. María Sabina, por ejemplo, o de otro tipo de chamanismo. Porque para los musulmanes el concepto de chamán se emparenta con el de brujo, y están totalmente en contra de todas esas cuestiones. Sí, como la Iglesia Católica en la Edad Media, Totalmente. sobre todo, ¿no? Por eso también este libro que está presentando usted, Villegas, hoy, digamos, pone un foco en un aspecto para este lado occidental, pero que del otro lado, incluso en la nota le preguntan al autor si él no siente que tal vez este libro puede ofender a algún musulmán, justamente por emparentarlo, si se quiere, con alguna especie de brujo o algo así. Quería hacer esa pequeña referencia. Que en realidad Lo que pasa es que en la cultura islámica no hay una tradición de, qué sé yo, de estudio de fenomenología de la religión como ocurrió en Occidente. O sea, no ha surgido un Mircea Eliade, qué sé yo. Entonces, obviamente, la tradición sigue pensando que el chamán es igual brujo o negativo, ¿no? O peor, que el chamán tiene que ver con sustancias. Y en este caso, el profeta prohibió el uso de drogas, digamos. Pero lo que el autor mismo dice es que no se sabe, por supuesto, pero no estaría tampoco de más interpretar que pudo haber utilizado Mahoma alguna técnica. No estamos hablando de sustancias, sino de una técnica chamánica. En este caso, podría haber conocido las técnicas del Merkabah, que vienen de la tradición judía. Incluso habla bastante sobre la técnica del Merkabah, que tenía que ver con una especie de técnica ascética, con una dieta, bueno, que los chamanes incluso amazónicos también utilizan antes de tomar la sustancia, ¿no? Agregan el tema de la dieta. Y se colocaban en una pose, también una posición
tipo yógica, digamos, de alguna forma, y a través de la recitación de hecho, unos mantras, digamos, o de unas palabras secretas, digamos, medias monótonas, todas técnicas, digamos, sobradamente conocidas para ingresar a un estado de trance, se elevaban, tenían la experiencia de ascensión por 7 cielos o 7 palacios celestiales, hasta llegar a ver a Dios mismo, digamos, o el santo luminoso sentado en su trono, ¿no? Esto es un poco la técnica del Merkaba, que quizás este mismo autor dice, no sería de extrañar que Muhammad hubiese conocido la técnica. Usted fíjese que usted hace referencia, porque lo que estamos haciendo también es ir justamente mechando lo que tiene que ver con la tradición del Islam y con lo que es los otros chamanismos que uno puede conocer. Uh-huh. Y aquí estábamos hablando de posturas, y no sé si usted recuerda, don Viegas, cuando visitamos el Museo Nacional de Antropología, que estaban las tumbas de Cucuilco, creo, Sí. donde había un chamán encontrado en la tumba 8, si no mal recuerdo, Una postura rarísima. que justamente al lado del cuerpo, que estaba con su bolsa y con sus elementos chamánicos, piedra de cuarzo y demás, había una estatuilla con una extraña postura de tipo yógica, Sí. y que también se han encontrado muchas estatuillas en lo que es el México antiguo, de Sí, distintas en la culturas, cultura olmeca, por ejemplo, con, y también los danzantes de la cultura zapoteca. Composiciones, Sí. yo Que eso da prácticamente para, yoga entrar en otro- da para otro programa, el hablar del éxtasis a través de las posturas, ¿no? Toda otra línea de investigación que siguió una famosa antropóloga, Felicitas Goodman, Felicitas Goodman. que hasta... ¿Vio con ese libro al final usted, Viegas? Entre paréntesis. Tengo, creo, la media autorización, bueno, o una autorización ya prácticamente virtual para publicar en castellano algo no sobre Felicitas, sino sobre una discípula de ella que, ha pasado en forma de manual las distintas posturas para que cualquiera de nosotros, digamos, podría aprovecharla, ¿no? De hecho, es ¿Va a dar alguna un clase manual usted? sobre posturas estáticas. Sí, llevando esto a otro terreno, y un terreno mucho más comercial y más conocido, si se quiere, por Occidente, fue el último aporte, para mí un aporte trucho 100%, de Carlos Castaneda, que fue con el tema de... no me acuerdo ahora cómo se llamaba, las técnicas, que era unas básicamente era una mezcla de tai chi, era un tai chi. Sí. Él le llamaba las nahuales a un grupo de mujeres que hacían una serie de ejercicios con los cuales se entraba en un estado no ordinario de conciencia y se podía alcanzar parte de las enseñanzas de Castaneda a partir de eso. Espere, Berlanda, te vas a hacer una Pero pausa. era tai chi, no era... Sí, eran como un un invento invento para sí, comercializar. una especie de Tal vez danza. acaba de romper el corazón de muchos oyentes que... ¿Quiere que hablemos de Castaneda? No, yo sé que ustedes... Vamos a hablar de Castaneda. por Eso supuesto. también otro programa. Tengo los Usted dos le libros acaba de de las decir- dos mujeres de Castaneda. Si usted tiene mucha bibliografía de Castaneda. Usted acaba de decir que chamullaba Castaneda. Chamullaba, dijo. Chamullaba. Y mire, Por lo menos en ese quiere que libro. quiere que le tire No me tire, una no. pequeña. Espere, yo todavía hay gente que está llorando del otro lado. Bueno, pero que lo quiera Castaneda. que Bueno, llore dale, más, reventale la cabeza. que llore dale. más. Una forma de conquistar a una de sus esposas, que fue ni más ni menos que Carol Allen, que fue la hija de Irwin Allen. Irwin Allen es un novelista americano que escribió muchas novelas de espionaje. Un día la pasó a buscar, la llevó, Intrusos. era 15 era años. bastante joven, no tenía 15 años, pero era jovencita. La llevó a un hotel y bueno, mantuvieron relaciones sexuales. Entonces básicamente le dijo que el producto de lo que él había expulsado se lo mantuviera dentro de su cuerpo, porque de esa manera podía elevarse al plano espiritual y poder ser una guerrera. Me Chamullo parece chamullo castanédico. es un pequeño detalle, ¿no? Contado por la propia Por la Carol propia Allen. víctima Sí. de Castaneda. Bueno, eso es porque el señor Chinaski
me dijo que le rompí el corazón, por eso hablé de esto. Sí, vamos a hablar un par de programas sobre Castaneda, porque acuérdese, hay algunas anótelo. cositas bastante oscuras de don Carlos Castaneda. Un programa dedicado a Carlos Castaneda. Claro. Bastante oscura, como por ejemplo... Pero yo que me leí todos los libros de Castaneda, ahora me estás diciendo que era un chamuguero. Parte de eso, sí, como por ejemplo que escribió las enseñanzas de don Juan, aparentemente la escribió, bueno, como un libro de texto que empezó a escribir y no como una experiencia realizada, pero una parte bastante oscura, no tanto con Castaneda, pero algunos de sus seguidores se lo involucra con la desaparición del investigador neurofisiólogo Jacobo Greenberg, con quien tuvimos oportunidad de estar en varias oportunidades en México, y se lo vincula con él porque justamente Jacobo en un momento se enfrenta, al ver esta parte de desviación, digamos, y entrar en el chamullo de Castaneda, se enfrenta con él y, bueno, aparentemente algunos dicen bueno, chicos, ya pueden quemar su libro Castaneda para principiantes. En los próximos programas de La Grita de lo Increado, el doctor Berlanda nos va a deleitar con una faceta desconocida. Para ser odiado. Dijo que no podíamos detenernos hasta alcanzar nuestro destino. En cierto sitio me indicó doblar a la derecha. Entramos a un camino de terracería. Estaba tan oscuro y había tanto polvo que ni los faros eran de mucha ayuda. La experiencia de Castaneda, que grande el operador. Fantástico, Cristian. Bueno, y para ir cerrando entonces este tema, bueno, por supuesto después está el famoso día del alzamiento, donde Mahoma asiste a una experiencia que es en árabe se dice wakia, la destrucción del mundo, ¿no es cierto? Donde asiste a una experiencia bastante terrorífica, en donde el cielo se ha desnudado, se deshace como el cobre fundido, la luna está bañada en sangre, la tierra ha sido replegada, los hombres corren asustados, etcétera. Las montañas han sido reventadas y vuelan por los aires. Bien, del mismo modo esta experiencia que aparece en el Corán ha sido comparada por este autor con una experiencia similar de un chamán australiano de una tribu del sur de Australia, donde el mismo chamán australiano dice: verás arder tu campamento, subir las aguas de sangre, habrá truenos, relámpagos, la tierra temblará, las colinas se estremecerán, etcétera, etcétera, ¿no? Vuelve a repetir este autor que todo el Islam está basado en experiencias vividas por el profeta Muhammad, más allá de todo lo que después se ha hecho como dogmático, como en todas las iglesias, ¿no es cierto? Como también está basado, y lo habíamos visto antes en los programas de fin de año, el cristianismo actual que tenemos, o lo que es la Iglesia Católica actual, en la experiencia mística de San Pablo. Sí, realidad. que también la menciona este autor, ¿no? Y dice, ¿por qué se acepta en San Pablo, que dicen que subió también, ascendió a los cielos, o al tercer cielo, según las versiones? Sí, él arranca con una iluminación. Sí, por eso. Sí, porque dice que vio una luz y se cayó el caballo. Yo creo que se cayó el caballo y vio la luz. Pero no lo digo en sentido de comprendo chiste, por dónde va. Lo digo en el sentido de que muy probablemente físicamente haya habido físicamente alguna cuestión. un golpe puede haberle provocado la visión, y a partir de ahí empieza con todo el desarrollo místico, claro, y empieza a transformar esto que era la iglesia originaria de Jerusalén en la iglesia que después fue la iglesia romana. Pero fíjese cómo se acepta, por ejemplo, en San Pablo, cómo se acepta, digamos, en el judaísmo o en el cristianismo, y no se acepta tradicionalmente en Mahoma, ¿no? Es un farsante o es un loco, según Occidente, ¿no? Claramente son cuestiones, usted lo había dicho, del arabismo, digamos, la disciplina académica. Claro. Surge originalmente del seno de la Iglesia Católica para desprestigiar al loco de Mahoma y sus secuaces. Exactamente. Hoy sigue siendo una cuestión política. Que es loco, que es chamán, ¿cierto? Que es un personaje extático. Sí, como lujurioso, etcétera. Se sigue utilizando esto, digamos, para hoy día para hacer las nuevas cruzadas, si se quiere, ¿no? Exactamente. Con el mismo tema. Y siguiendo un poco con este tema, yo creo que tiene mucho que ver con la incomprensión desde la cultura occidental, absolutamente tecnologizada y muy materialista, sobre todo en los últimos años, y una visión que sigue siendo mágica, nos guste o no nos guste, que es la visión del islamismo, ¿no? Y que está basada en estas experiencias que habíamos visto.
Entonces son mundos bastante irreconciliables, ¿no? Más allá de los fanáticos, que obviamente sabemos que no tienen nada que ver con lo religioso, ¿no? Y matar a otras personas no tiene absolutamente nada que ver ni con el Islam, ni con ninguna religión, ni con Dios, ¿no? Esto ya lo sabemos bien, pero el Islam es mágico todavía, ¿no? Sigue teniendo ese componente que lo hace irreconciliable con la postura absolutamente materialista y racionalista del Occidente. Entonces, eso también es asusado desde ambos lados, por los fanáticos de un lado y por los ultra o los fundamentalistas del otro lado, ¿no? Pero bueno, también sabemos que Occidente está cambiando, que hay un nuevo paradigma científico en ciernes, y también hay un nuevo paradigma en el mundo filosófico y cultural, y bueno, y es posible que esos mundos se vayan reconciliando. Sí. De hecho, bueno, hay que mencionar que acá en la ciudad de Rosario han viajado, bueno, del islamismo más mágico, estamos hablando del gnosticismo islámico, el sufismo, han venido algunos líderes religiosos que han logrado que muchos rosarinos, algunos de los cuales conocemos nosotros, se han convertido, ¿eh? Algunos andan allá por el Bolsón. Un antiguo compañero mío de la Facultad de Derecho es hoy en día un sufí, con su barba larga, con esa promoción de abogados. Sí. Y esto, bueno, resulta extraño para lo que sería a lo que estamos acostumbrados en nuestra ciudad, y sin embargo avanza también, digamos, la prédica, digamos, del islamismo más chamánico, si se quiere, y de hecho después también algún día podemos hablar también del chiismo. ¿Cómo no? Que gobierna Irán, estamos hablando siempre del tema de los iraníes y demás. Muy interesante, digamos, el chiismo, que fue estudiado por Henry Corbin, un islamista francés, que fue el creador del término imaginal, que es buenísimo, y es la diferencia entre lo imaginario y lo imaginal. Lo imaginal, decía Henry Corbin, basándose en algunas tradiciones persas, no es fantasía. Es un mundo que existe en la realidad, pero al que solo podemos acceder cuando estamos en un estado ampliado de la conciencia. Me gustó, imaginal. Lo imaginal es ontológicamente real, pero así como las estrellas solamente las podemos ver de noche y de día no la podemos ver, pero están ahí, ese mundo imaginal que aparece cuando pasamos un estado ampliado de la conciencia, siempre está ahí. Pasa que no lo vemos cuando estamos en un estado de vigilia. ¿Le gustó o no le gustó? Está poético. Viegas se vino poético este año. Increíble. Ese es para otro programa. En la Edad Media. ¿Qué decían en la Edad Media? Ya que estamos en poético y estamos hablando de la Edad Media. ¿Qué va a decir Berlanda? Que está bastante boca sucia hoy. Boca sucia. ¿Sabe lo que decían en la Edad Media de lo que eran las estrellas? Ya que usted habló de las estrellas. ¿Qué decían? A la noche, cuando uno miraba al cielo y veía las estrellas. Decían que eran los agujeros por donde se filtraba la luz del paraíso. Espectacular. Tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Es una forma poética de hablar del reino de lo trascendente. Muy bien. Bueno, ya saben, Castanera es un chamullero. Para el próximo programa tenemos un par de sorpresas. Tenemos también el programa sobre Nikola Tesla, ¿no es cierto? Para la próxima. Ahí lo dijo. Lo podemos adelantar. ¿Por qué no? Una sorpresa. Bueno, sí, vamos a habber de Nikola Tesla. Que tiene mucho que ver con parte de lo que hablamos y fundamentalmente también con lo que hablamos antes también del tema de lo que podría haber sido el mundo y también con la DMT. Bien. A la flauta. Lo que sí les prometo es que, porque me voy a dar un paseíto por París, además de saludarlo a su amigo. Para París se va, lo espera, ya hablé con él. Jodorowsky, le voy a traer una Charlie Hebdo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Así se ríen Me un dijo poco. Alejandro que le habilitó el cuartito de huéspedes. Bueno. No tiene que llevar nada. Lo van a atender muy bien. Ojo a la noche, después de las 12, yo le recomendaría que cierre la puerta con llave. Puede pasar cualquier cosa en la casa de Alejandro. Sí, me imagino. Sacó Saludos. un documental nuevo, ¿no? Una película nueva. Ahí. Se va a estrenar ahora. Que sí, el 19 de marzo se estrena. Usted nos debe el programa de Jodorowsky. El 19 de marzo se va a estrenar en Argentina La Danza de la Realidad. Eso. Y él dijo que si le queda resto todavía tiene ganas de filmar otra peli más. Pero bueno, vamos a ver.
Espectacular. Saludos. Saludos a Alejandro Hugo, a Sergio, Silvana Pradi, y bueno, espero que todos los fanáticos se vuelvan a reunir, ya sea en la pantalla de YouTube o Ahora estamos en iVoox. en radio. En iVoox también estamos. Exactamente, así que pueden escucharnos, están todos los programas, por lo menos los que no se perdieron, están todos en la web. Mando saludos a Celestita, volvió la luz, así que todo bien. Al doctor Mariano Rey, que está en el sur, está escuchando, a Carolina Rueda. Caro, a lo mejor nos estás escuchando en directo, a lo mejor nos estás escuchando por YouTube. Estamos con vos, Carolina, está renegando porque no puede escucharnos en vivo. Y un saludo muy grande al doctor Gastón Flores Pastore, que en estos momentos está... A ver, no sé, tiene que ver con lo que hablamos al principio. Está trabajando, podemos decir que está trabajando. Sí. ¿Trabaja? Está trabajando y está dónde? viendo parte de otro mundo también, porque es el mundo submarino. Así es, ¿a dónde está? En Bucios. En Bucios. No, pero trabajando de buzo, es buzo. De buzo en Bucios. Sí. Nos despedimos. Si Dios Saluda a quiere. Lunita. Saluda a Lunita. Lunita, te mando un beso grande. Nos despedimos hasta el próximo programa, que será el número 68, donde, si Dios quiere, hablaremos de Nicolás Tesla. Sean felices, coman perdices y no crean en lo que leen. Chao. Próxima semana para seguir adentrándonos en la grieta de lo increado.